Señoras y señores, pasen y vean el mayor espectáculo conocido jamás, el fabuloso mundo del circo. Excepcionales malabarismos para esta noche con lo más granado de los actores de los años 60, John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth, Joy Nolan y, por si la oferta fuera poca, el aliciente de que esta película se rodó en España, en Madrid, Barcelona y Toledo. Fue una de las superproducciones de Samuel Bronston, que no reparaba en gastos y que contrató a miles de extras, como demuestra la escena del hundimiento del barco y la escapada de fieras por las calles, con los mejores efectos especiales de la época. Una escena que se rodó en el puerto de Barcelona, con un buque que estaba destinado a la chatarra y donde aparece el único actor catalán de toda la película, el español José María Cafarel, haciendo de alcalde. La película costó casi 6,5 millones de euros, que calculad para aquel entonces. Una ocasión excepcional para que los españoles viéramos de cerca a esos gigantes de la pantalla. Y según las crónicas de la época, Wayne, al que apodaban el Duque, llegó en uno de sus yates con toda su familia. Luego dejó recuerdo por sus escaqueos de los rodajes, aunque cuando se ponía no dejaba ni que lo doblaran en las escenas de riesgo. Y Rita Hayworth, ya lejos de sus momentos de apogeo, los dejó por sus excesos con la bebida, aunque a pesar de todo la nominaron a un Oscar por este papel. La que estaba en todo su esplendor era la italiana Claudia Cardinale, pletórica tras hacer 8,5 de Fellini y El gato pardo de Visconti. Por cierto, aquí el director fue Henry Hathaway, que llegó al proyecto porque Frank Capra lo rechazó, así que Hathaway dejó un poco de lado su género favorito, el western, para hacerlo, aunque con la presencia de John Wayne, el film sigue teniendo tufillo a vaquero. Disfrutadlo, sin cortes publicitarios, en Andalucía Televisión. Sí. Ya me habéis visto otras veces mi máscara de Catwoman, pero es que la película de hoy da juego con la venganza de la Mujer Pantera, que se rodó 2 años después de La Mujer Pantera, también de Jack Turner, y que es más una historia fantástica o un cuento de hadas que una película de terror. Quizá el título, por la traducción al castellano, induce a pensar en otra cosa, en venganzas y demás, pero no. Como siempre digo, a los que ponen los títulos en español habría que llamarlos a consultas. También dura unos 70 minutos, aunque esta no se estrenó en España. Volveremos a ver a la protagonista de la primera parte, la modelo, cantante y actriz Simone Simon, una de las pioneras del cine europeo en Hollywood, aquí en un papel más secundario. Ya murió su personaje en la primera película, pero como buen fantasma se aparece a la hija del que fuera su marido, ahora casado con otra. Repiten los actores que se conocieron en la primera parte, la pareja interpretada por Ken Smith y Jane Randolph. Tienen una niña muy imaginativa que no diferencia realidad de fantasía, un papel para Ann Carter, actriz infantil estadounidense que tuvo una distinguida carrera que duró poco más de una década. Su papel más conocido es este, pero también actuó junto a otros grandes como Humphrey Bogart, Katharine Hepburn o Barbara Stanwyck. En La venganza de la Mujer Pantera empezó como realizador Günter von Fritsch, al que se le pasaron los plazos, así que se llamó para terminarla a un joven Robert Wise, que prácticamente debutaba. Justo al año siguiente haría otra magnífica película, El ladrón de cadáveres, junto a Boris Karloff y Bela Lugosi. Pero volvamos al trabajo de hoy. Atentos a la aparición de Elizabeth Russell, hace de la hija de la vecina, y si visteis la primera parte, también hacía un inquietante cameo. Atentos, que empieza. Colonia Dignidad fue un asentamiento de alemanes fundado en Chile a comienzos de los años 60 por un antiguo miembro de las juventudes hitlerianas, un personaje siniestro acusado de abusos sexuales a menores que también explotaba laboralmente a sus seguidores, organizados como una secta. El lugar se hizo más célebre todavía como centro de detención, tortura y almacén de armamento en tiempos de la dictadura militar de Pinochet, y ahí empieza la película Colonia, en la que una pareja, azafata ella y fotógrafo él, se ven envueltos en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Él es secuestrado por la policía secreta de Pinochet y ella le seguirá la pista hasta Colonia Dignidad, donde se hará pasar por seguidora de la secta para intentar rescatarlo. Una historia de gran peso porque viene a contar las penalidades extremas que se sufrieron en ese lugar.
Un sitio que, por cierto, siguió operando en impunidad hasta mucho tiempo después de que se acabara con la dictadura. La película tuvo un presupuesto de 14 millones de dólares, con actores internacionalmente conocidos como Emma Watson, la de la saga Harry Potter, Daniel Burr, un actor de nacionalidad alemana y española conocido por películas como Malditos Bastardos, Capitán América Civil War o la serie Falcon y el Soldado de Invierno, y el sueco Michael Nyqvist, protagonista de la saga Millennium, haciendo de nazi, líder de la secta. Dirige el alemán Florian Gallenberger, ganador de un Oscar al mejor corto de ficción, quien también escribió parte del guión y estuvo durante bastante tiempo investigando sobre la colonia, para lo que pasó largos periodos en Chile y accedió a gran cantidad de material gráfico, algunas grabaciones inéditas. El estreno internacional de la película se hizo en el Festival Internacional de Cine de Toronto, a donde acudieron excolonos que atestiguaron la veracidad y autenticidad de las escenas del film y que se mostraron agradecidos porque se honrara la memoria de las víctimas. Cine sin cortes ni censura, en Andalucía Televisión. Hoy peina canas, rondando casi ya los 80 años, pero ha sido un hombre la mar de sexy y un abanderado del cine de aventuras. Cuando cumplió los 56 fue elegido como el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People. Se puede decir que le debe su fama a George Lucas, que fue el primero en darle la posibilidad de defender un papel importante, el de Han Solo en la saga de Star Wars y el de Indiana Jones. Así llegó a ser una estrella internacional. Incluso fracasos en taquilla como Blade Runner de Ridley Scott se convirtieron luego en cintas de culto. Sus películas han recaudado en todo el mundo casi 6.000 millones de dólares. Ojo a la cifra, 6.000 millones. Sigue en activo, pero más dedicado ahora al activismo a favor de la preservación del medio ambiente y la lucha contra la deforestación de los bosques tropicales. Ya sabréis a quién me refiero, ¿no? Harrison Ford, el protagonista esta noche de Juego de Patriotas, un agente que ha decidido retirarse de la CIA para centrarse en su familia y que es testigo de un atentado del IRA durante unas vacaciones en Londres. Interviene, mata a uno de los terroristas y su vida vuelve al infierno porque juran vengarse de él y de su familia. Es la también taquillera continuación de las aventuras del agente Jack Ryan, un personaje irlandés-estadounidense ficticio creado por Tom Clancy y que aparece en la gran mayoría de sus novelas y que se ha llevado varias veces al cine con un mensaje de que los americanos son la leche, ahora interpretado por Ford y que después haría Ben Affleck en Pánico Nuclear. Las escenas de acción están muy bien rodadas y la escena final será de las mejores, aunque no le gustó nada al escritor. La música os sonará en algunos momentos a la de Alien o Titanic porque el compositor es el mismo, James Horner. Anne Archer, la de Testigo Accidental y que hacía de esposa en Atracción Fatal, está maravillosa. Y Sean Bean destaca como buen villano de turno. Dirige Philip Noyce. Ah, por cierto, atentos, que aparecerá por ahí Samuel L. Jackson. Los hermanos Frank y Jesse James fueron unos famosos forajidos estadounidenses que formaron una banda que robaba bancos y trenes y que ya a los 15 años habían participado en la Guerra de Secesión. Sobre su figura, en especial de Jesse James, se crearon leyendas e historias, se escribieron novelas y años después se hicieron películas. Acabó traicionado por uno de los miembros de su banda, pero su vida dio para mucho. Su hermano Frank terminó siendo detenido, pero no pudieron declararlo culpable y al final, tras una vida de excesos y violencia, murió en su granja de un infarto. Hoy los dos estarán en La verdadera historia de Jesse James, una biografía que ya fue tratada antes por Henry King en Tierra de Audaces. El de hoy es un elegante western dirigido por Nicholas Ray, el de Rebelde sin causa, Rey de Reyes, 55 días en Pekín. Un realizador que tuvo grandes éxitos, pero una vida convulsa, bisexual, lo que era escandaloso para la época, y adicto al alcohol y las anfetaminas. Una de sus esposas se casó después con el hijo del director, lo que supuso un nuevo alboroto en la sociedad entonces. Veremos a Robert Wagner interpretando a Jesse James y Jeffrey Hunter interpretando a Frank James. Se rodó a mediados de los 50 y se especula que si James Dean no hubiera muerto en aquel accidente de coche, habría protagonizado la película. En su lugar, el director esperaba contratar a Elvis Presley, que acababa de tener éxito en su primer film. Finalmente, el papel se lo dieron a Robert Wagner, ídolo también de las adolescentes de la época. Para el papel de su esposa ficharon a Hope Lang,
a la que habían nominado al Oscar por Vidas borrascosas. La película se rodó usando una nueva tecnología del momento, el cinemascope, y reutilizando y adaptando imágenes de archivo. Poco antes de terminar, el director abandonó el proyecto y se negó a hacerse cargo del montaje por los cambios finales que hizo la productora. Como curiosidad, en el reparto encontramos a John Barrymore haciendo un pequeño papel de reverendo. Ya participó en Tierra de Audaces, pero en un papel distinto. Es el padre, ya sabéis, de la saga Carradine, entre otros de David y Kate Carradine. Cine sin cortes y a tiro limpio. Que las carga el diablo. Dicen que para abordar un papel en el cine tienes que identificarte con él. Y para encargarte de financiarlo, estar plenamente convencido de la historia. En Luca, el contrabandista, el rodaje estaba previsto para 10 semanas, pero cuando llevaban 2, se quedaron sin dinero. Y fueron unos contrabandistas napolitanos auténticos los que aportaron los fondos para que la película se terminara, cambiando algunas escenas y el título, y usando sus propias lanchas de transporte para algunas escenas. Parece que sabían de lo que hablaban. Ya me imagino junto al director, que así no se trafica, que se hace así, que así, en fin. Dicen que entre los nuevos benefactores de la película estaba el hijo de un conocido miembro de la mafia siciliana, que estuvo todo el rato haciendo preguntas técnicas al director, a Lucio Fulci, y que luego hizo sus pinitos en el cine. Trama de la película. Luca es miembro de un grupo de delincuentes que trabajan para un traficante, con mercancías de contrabando, cigarros, alcohol, lo normal. Su hermano es asesinado por otro jefe mafioso que trata de introducir en el mercado drogas más duras y métodos aún más violentos. Entre los actores, Fabio Testi, un actor italiano que sobre todo ha interpretado papeles de galán, que ha llegado a rodar películas españolas a las órdenes de Santiago Segura, Imanol Uribe o Alberto Vázquez Figueroa, y que participó en varios realities en Italia y en España. Ivana Monti, que hizo sobre todo televisión y que en la década de los 80 también probó suerte en operetas y comedias musicales. Y Marcel Bozzuffi, un francés que se hizo famoso por su papel en The French Connection y por ser quien doblaba al francés la voz de Paul Newman. Comienza en una de cine la película Luca, el contrabandista. Aquí mi amigo Wilson, que me ha hecho compañía durante el confinamiento. Aquí unos amigos. Sí, no os riáis, que a veces a uno se le empieza a ir la cabeza en la soledad más absoluta, ¿que no? Que se lo digan a Tom Hanks, que Náufrago creó a Wilson de un balón de voleibol. Un recurso de los guionistas para que el personaje mantuviera diálogos, se supiera qué pensaba y fuera su alter ego. La historia ya os la sabéis. Un individuo atrapado en una isla desierta durante años y la transformación física y espiritual que le permite revalorar toda su vida y que le obliga a un continuo esfuerzo por mantener la cordura. La soledad en la más absoluta de las soledades. Tiene similitudes obvias con la novela Robinson Crusoe y fue el protagonista el que empezó a trabajar en un guión para llevar de nuevo la idea al cine. Mientras Tom Hanks rodaba Apolo 13, los guionistas de los estudios le dieron la forma definitiva. Dirigió el gran Robert Zemeckis en el año 2000. Ese realizador, guionista y director que tiene un Oscar por Forrest Gump y que adquirió notoriedad con Tras el corazón verde, protagonizada por Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito, y de la que se hizo la secuela La joya del Nilo. Y el protagonista, ya lo he dicho, es Tom Hanks, al que le dieron un Globo de Oro por este papel. En un rodaje duro, que tardó más de un año, hubo que contratar a un ecologista para la preservación del entorno y un experto en técnicas de supervivencia. Y para poder rodar en las Islas Fiji, todo el equipo de producción tuvo que realizar un ritual ceremonial según la tradición local y esperar 8 meses para que Hanks bajara de peso 25 kilos, como requería el personaje. El director aprovechó para dirigir mientras Lo que la verdad esconde. Náufrago recaudó casi 430 millones de dólares, lo que la convirtió en una de las más taquilleras ese año. Algunos medios especializados la han catalogado como una de las mejores películas de supervivencia de la historia. ¿Qué hacemos, Wilson? ¿La vemos? Dice que sí, la vemos, la vemos. Venga, sí, sí. Este es un ejemplo del si no puedes contra ellos, únete, o que parezca que te has unido.
Inspirado en una historia real, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial y en Hungría, un joven judío roba un uniforme nazi y se hace pasar por un alto oficial alemán para poder salvar a otros judíos, entre ellos su familia, evitando que sean deportados a campos de concentración. Una trama que ya se ha usado en otros films muy conocidos como La lista de Schindler o la española El ángel de Budapest. De hecho, la gran contienda ha sido escenario de muchísimas películas que pueden seguir sorprendiéndonos. En este caso, recordándonos el papel que jugaron La Casa de Cristal y Suiza para tratar de salvar a grupos de judíos de los nazis y de los fascistas húngaros. La Casa de Cristal fue un centro de refugio y acogida para judíos organizado por el vicecónsul suizo Karl Lutz. Sorprende que en la película se asigne el papel de buena persona al dictador húngaro Milos Horthy, proclive a los nazis, aunque siempre se debatía entre dos aguas, dispuesto a cambiar de bando a conveniencia, y que evitó ser juzgado por crímenes de guerra al acabar la guerra. Terminó sus días exiliado en Portugal. Pero en fin, licencias del cine. Es el primer largometraje de Mark Smith, un realizador poco conocido, encontrando en el reparto a Jonas Armstrong, un irlandés conocido por haber interpretado a Robin Hood en la serie británica del mismo nombre, a Ben Kingsley, el ganador de un Oscar por el papel de Gandhi, que está genial en el papel del regente Milos Horthy, y a Hannah Toynton, una actriz británica famosa por telenovelas y series de ese país, que salva bastante bien su papel. El presupuesto fue de 80 millones de dólares, haciendo que no tenga mucho que envidiar a las superproducciones más taquilleras. La guerra saca lo peor y lo mejor de cada uno. Al lado del enemigo, cine sin cortes. Cine clásico de primera con Quiero vivir. Un drama del género negro de finales de los años 50, basado en el caso real de una condenada a muerte por asesinar a una anciana, y nos referimos a Bárbara Graham. Fue una prostituta marcada por una amarga infancia, embaucadora y adicta a las drogas, que enganchaba a hombres para que participaran en juegos de cartas amañados. Se casó, tuvo un hijo y, rota su relación sentimental, para mantenerse económicamente volvió a los negocios turbios y se vio involucrada en un asesinato, por el que la condenaron a morir en la cámara de gas, a pesar de que directamente no lo cometió. Un caso que tuvo una enorme repercusión mediática. Las cartas que escribió desde la cárcel sirvieron al periodista Ed Montgomery para escribir una serie de artículos en su defensa, por los que ganó el codiciado premio Pulitzer. Textos que sirvieron de base para el guión de esta cinta, por la que su protagonista, Susan Hayward, recibió un Oscar a la mejor actriz, el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el premio del Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. Una actriz pelirroja y arrolladora que está genial en este papel de una víctima del sistema, en un alegato contra la pena de muerte, con una secuencia final perdurable en la memoria. La descubrió George Cukor cuando trabajaba como modelo. Susan murió con 57 años de un cáncer cerebral, al parecer por verse expuesta a residuos nucleares durante la filmación de una película. La mayor parte del equipo desarrolló cáncer y murieron la década siguiente. En el caso de Susan, los médicos se sorprendieron de su gran fortaleza y casi en sus últimos días de vida todavía era capaz de arreglarse y de subir a un escenario. El director es Robert Wise, uno de los más grandes y versátiles de Hollywood, que igual te hacía Star Trek que West Side Story o La amenaza de Andrómeda, y que debutó con La venganza de la mujer pantera. Y al igual que le pasó a la protagonista, para muchos fue su mejor trabajo. Atentos a la música de jazz que envolverá los tugurios en los que se movía nuestra protagonista. Quiero vivir. ¿Cuánto vales? Me refiero en dinero. ¿Se te puede comprar? Si te ofrecieran mucho, ¿serías capaz de ser infiel a tus principios? Cine negro, de ese cargado de cigarrillos humeantes, gabardinas, sombreros, mujeres fatales y mafiosos. Charles McGrath hace de policía incorruptible que acompaña a la viuda de un mafioso, interpretada por Marie Windsor, para que, atravesando el país, vaya a un juicio en el que tiene que declarar contra la mafia. Será la misión más peligrosa que ha tenido que hacer el policía y tendrán que esquivar a quienes quieren matarles, a la vez que serán tentados ellos mismos por el dinero y por los sobornos. Mucha acción en un espacio cerrado, el tren en el que viajan hacia Los Ángeles. Pasillos muy estrechos, por los que se cruza todo el tiempo con gente con kilos de más, con niños incordiando, viajeros cotillas. Cualquiera de ellos
puede ser un asesino enviado para eliminarles. Volvamos a los protagonistas. Charles McGrath tuvo una carrera en el cine, teatro y televisión de más de 30 años. Sus primeros trabajos fueron de estibador y de bailarín en un club nocturno, pero acabó convertido en protagonista de películas del género negro a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Con una voz grave y su apariencia áspera, que quedaban tan bien en esos films. A Marie Windsor la llamaban la reina de las Bs, por su aparición en numerosas producciones de cine negro de serie B. Era muy alta y fue Miss Utah, así empezó a darse a conocer. Triunfó en cine y en televisión, participando en series como Se ha escrito un crimen, El increíble Hulk, Hospital General. Les dirige Richard Fleischer, en un trabajo que dura poco más de una hora, 71 minutos exactamente, de bajo presupuesto, pero magistral resultado. Y eso que se rodó en 13 días. Fue nominada a un Oscar a la mejor historia. Utiliza recursos muy innovadores para la época, como grabación de planos cámara en mano. La película es de 1950, pero no se pudo estrenar hasta años más tarde. Howard Hughes, propietario de la productora, pidió la copia original para verla en privado y no la devolvió hasta mucho después. Por eso tardó tanto en estrenarse. Cosas de los todopoderosos de Hollywood. Testigo accidental es nuestra propuesta si nos queréis acompañar en una de cine, la película. Una periodista estadounidense se va a México a entrevistar a un famoso novelista, aislado temporalmente de su entorno para buscar nuevas fuentes de inspiración. Él se queda prendado de ella y, para no dejarla marchar sin más, se ofrece a llevarla de vuelta en su avioneta. Pero acabarán en medio de la selva, donde afortunadamente habrá quien les socorra, aunque igual esas personas que en principio parecían tan acogedoras no quieren que se sepa qué están tramando, ni por qué están ocultos en plena selva. La película está basada en la novela titulada El juego más peligroso, de Richard Connell, de la que ya se hicieron otros films anteriores. La dirigió y escribió el guión Roy Bolton. Los protagonistas, Jane Greer, y a la que se recuerda especialmente por su papel de mujer fatal en Retorno al pasado, que protagonizó junto a Robert Mitchum. Fue Howard Hughes quien se fijó en ella mientras trabajaba como modelo y la mandó a Hollywood para actuar en diversos films, incluyendo el de esta noche. Y Richard Widmark era un todoterreno y una de las caras más conocidas de aquella época, mediados de los años 50. Igual te defendía un papel de cine negro que otro del oeste o de cine de aventuras. También nos encontraremos a Trevor Howard, referente e icono de grandes títulos del cine clásico como Breve encuentro o El tercer hombre. Participó en otras películas célebres como La vuelta al mundo en 80 días, Rebelión a bordo, Superman y Gandhi. Como secundario tenemos a Peter Van Eyck, que se ganaba la vida tocando el piano antes de hacerse actor y que escribía y componía canciones para revistas y cabarets. Entró como ayudante de producción en la compañía de teatro de Orson Welles y Billy Wilder le ayudó con pequeños papeles. Luego llegaría el primero importante en El salario del miedo y su participación en series televisivas como Alfred Hitchcock presenta. Hoy, Huida hacia el sol, es la apuesta que os traemos al espacio, una de cine, la película. Esta es una película divertidísima que debéis tener entre vuestras favoritas. Oka. Una pareja pretende casarse y, claro, primer trámite, hay que poner en contacto a las familias. Y ahí empiezan los líos, y de los gordos. Los padres del chico son dos homosexuales que llevan una vida estupenda y regentan un cabaret de drag queens. Van a pasar mucha tensión cuando conozcan a la familia de la chica. Un conocido político ultraconservador, promotor del estilo clásico de vida americano. Y su mujer, una ama de casa también de lo más tradicional. Y ahí chocan dos mundos antagónicos. La película la nominaron a todos los premios importantes y en varias categorías. No se llevó nada, pero es muy buena y muy divertida. Ya os lo he dicho, vais a llorar de la risa. Se estrenó en 1996 y es la adaptación de un trabajo franco-italiano del 78, La jaula de las locas, basado a su vez en una obra de teatro que representó 15 años seguidos en París. En la versión de esta noche encontramos al maravilloso Robin Williams.
Conocido por sus papeles cómicos, Señora Doubtfire, Jumanji, Hook, Aladdin, Las aventuras del barón Munchausen, pero también era bueno en los serios, Good Morning Vietnam, El indomable Will Hunting, El club de los poetas muertos, El rey pescador, entre muchísimas otras. Ganó durante su carrera un Oscar, 5 Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, 2 Emmy, 3 Grammy. Empezó en una serie de televisión haciendo de extraterrestre y tuvo un trágico final. Se suicidó ahorcándose. Nathan Lane, que hace de pareja de Williams, es el de Modern Family. Y él sí es homosexual y declarado defensor de los derechos del colectivo. Os encantará el papel de Hans Azaria como el criado, del que seguro que no sabéis que es famoso por ser la voz de varios personajes de Los Simpson en América. Jim Hackman, 2 Oscar, 4 Globos de Oro, 2 BAFTA, está genial en el papel del serio senador, y Calista Floja, la de Ally McBeal, os sorprenderá en la que era su 7ª película. Mike Nichols es el director, el del Graduado. Esta peli te va a levantar el ánimo, quieras o no. ¿Que no te lo crees? Oka.